Bueno, tengan todos muy buenos días. El Señor les bendiga, les guíe y nos hable por medio de su palabra, como oraba José. Agradecido por este tiempo de alabanza. En la semana creo que nos vimos con José el miércoles y después el jueves por el tema de fundamentos, pero no hablamos en absoluto, hablamos acerca del tema de hoy, del pasaje de hoy, pero sin duda el Señor hace, guía, ordena nuestros pensamientos, nos guía en la semana y guarda a su iglesia de decir cosas que no corresponden a lo que Dios es realmente, su solemne presencia y su majestad. Por eso Isaías 40, y si han seguido la lectura cronológica en estas últimas semanas, han podido leer mucho de esto, pero cómo el Señor ordena todo, en absoluto. Por eso los invito a leer. Vamos a leer, estamos haciendo nuestra serie en Segunda de Pedro. Hoy es el quinto estudio que hacemos de Segunda de Pedro y estamos terminando el primer capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 1, por lo que vamos a leer desde el versículo 16 al 21, que es la última parte, y ya Pedro va a entrar a temas muchos más puntuales acerca de las problemáticas que tenían las iglesias en Asia Menor en ese momento. Así que vamos a leer versículo 16 y luego oramos. Dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuestro Dios, gracias por esta mañana y gracias por permitirnos venir a este lugar y tener el privilegio de abrir tu palabra, de cantarte a ti, Señor, y de considerar estos asuntos que van más allá de la solemnidad. Como decía nuestro hermano, realmente no podemos comprender en nuestra mente tan limitada y todavía con resabios de pecado, comprender tu grandeza, pero gracias porque en Cristo hemos podido conocerte, Señor. Gracias porque el justo por los injustos nos ha acercado a Dios y ahora tenemos esta esperanza de que un día, ciertamente un día, vamos a estar cara a cara delante de ti, Señor. Qué tremendo pensar en esto y pensar que en este tiempo, en esta temporalidad todavía tenemos tantas cosas limitadas, Señor, pero nos permites abrir tu palabra y confiamos plenamente en que en ella podemos conocerte, Señor. Guárdanos, guarda nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, guarda nuestras vidas de distracciones o de pensar cosas que estén fuera de lo que estamos hablando en esta mañana, y es tu glorioso evangelio, tu glorioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos. Amén y amén. Asuntos solemnes, así titulamos la predicación de hoy, porque cuando uno piensa en algo solemne, sin duda
El telescopio Webb es tremendo, si no lo han visto, véanlo. La recomendación de José es muy buena. Es algo solemne, Pero cuando uno menciona algo solemne, inmediatamente, piensa en un castillo, en una ceremonia, en un rey, o en algo así, en algo solemne, en algo que decimos es tremendo. O pensamos, al que le gusta la música, cuando pensamos en algo solemne, pensamos en ciertas notas o melodías que evocan un sentido de solemnidad, y uno escucha, me lo anoté acá porque no me lo iba a acordar, El corazón y la boca, Obras y vida de Johann Sebastian Bach. ¿Alguna vez lo escucharon? Bueno, yo lo escuché esta semana, porque no lo conocía, pero es una de las obras más famosas de Bach. Escúchenla, es tremendo, es solemne, decimos es solemne. Obviamente comparado con, con las músicas actuales, no van a ponerse a escuchar Elegante o alguno de esos tipos que surgen ahora, o K-pop o esas cosas, sino que realmente uno compara en eso y dice, bueno, esto es algo solemne, esto es... Y cualquier manifestación, expresión de arte, usamos esa frase, qué solemne que es. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia y el de Oxford también hablan de esto, de la acepción de solemne como algo que se celebra con pompa o formalismos extraordinarios. Pero hay una segunda acepción que es muy interesante, que dice que es algo que se hace formalmente y acompañado de todos los requisitos necesarios, por lo que tiene validez legal, o bien algo que denota gran seriedad e importancia, de modo que causa admiración y respeto. Eso es algo solemne. Y me quiero quedar con esa segunda acepción. Porque, por ejemplo, hay delante de los tribunales se habla de juramentos solemnes. Entonces eso es algo diferente a puro arte. Estamos hablando de palabras, el juramento solemne. Entonces tenemos sinónimos que pueden hablar de algo formal, algo protocolario, algo válido, algo firme, algo majestuoso, algo imponente. Lo opuesto a esto, a algo solemne, es algo sencillo, es algo vulgar, es algo chabacano, es algo sin importancia, es algo sin respeto, es algo sin temor. En el punto de la fe que hemos alcanzado, esto es importante porque nosotros hemos alcanzado por la justicia de Cristo, nos ha dicho Pedro, una fe preciosa, y lo opuesto es algo sin seriedad, la seriedad que merece aquel que es digno de nuestra adoración, que es digno de las máximas expresiones de solemnidad, porque Dios, como hemos leído, es majestuoso, es imponente, y entonces son asuntos solemnes los que se tratan acá. No porque Germán o Nico y Dani cuando tocan hagan algo solemne, sino porque Dios mismo es solemne y su palabra habla de estos asuntos, lo que hemos leído, de asuntos solemnes. De hecho, Pedro comienza esta carta diciéndole a estos hermanos que la fe que Dios les ha permitido alcanzar por la justicia de Cristo es una fe fundada en el verdadero conocimiento del Señor, en el verdadero conocimiento, y que va en crecimiento. Una fe que va en crecimiento, puesto que Dios nos dice, le ha dado vida al pecador, y como dijimos en estudios anteriores, donde hay vida hay crecimiento. Entonces un crecimiento por el cual nos dice el versículo 3, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Un crecimiento en el cual tenemos todo para crecer. Somos partícipes de la naturaleza divina en el sentido ético. Dios ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestros afectos. Entonces ahí está la naturaleza divina, en el sentido de cómo el Señor ahora va incrementando también en el creyente este rechazo hacia el pecado. Eso se va incrementando, uno no deja de pecar, es una gran mentira eso. No, pecamos y es una realidad triste y es una realidad que nos duele, pero el cristiano, el verdadero creyente, lo va sintiendo aún más pesado
más pesado, porque entiende lo solemne que es esta preciosa fe, esta preciosa salvación. El creyente se encuentra cada vez más indigno delante de este Dios solemne, pero a la vez confiado de que Dios en su poder no solamente nos preserva, como la palabra bien lo dice, sino que nos auxilia para escapar, como dice el versículo 4, huir de la corrupción que hay en el mundo. Pero lógicamente esto no es mágico. Esto no es mágico, no es mística, no es para iluminados. Cada creyente debe poner toda diligencia en esto para crecer, para afirmarse en la fe, para afirmarse en la esperanza del regreso de nuestro Señor, que es el incentivo que tiene esta segunda carta de Pedro. El olvido, Pedro nos ha dicho que el olvido de estas cosas es algo grave porque la pérdida de la memoria, como vimos el domingo pasado, nos puede poner tropiezo en algo que sí somos responsables. Por eso dice versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos responsables. Por eso Pedro, desde el versículo 12 al versículo 15, lo que hace es poner un énfasis en el hecho de recordar estas cosas que son fundamentales. Recordar esto, que para la fe de estos hermanos y para nuestra fe es algo importante, es algo solemne. No podemos dormirnos en los laureles, sino que tenemos que considerar los peligros que hay todavía alrededor. Peligros que en esta carta aparecen como falsos maestros, como falsas enseñanzas, que pueden ser seductoras, y en este tiempo también. Pero sobre todo, considerando la fragilidad de nuestro corazón, lo frágil que es nuestro corazón, lo limitado que somos en oposición a lo solemne que es nuestro Dios y su palabra. El tema del pasaje de hoy, para los que están anotando, es que el testimonio de Pedro y el resto de los apóstoles, por un lado, cosas que están predichas en el Antiguo Testamento, son el fundamento de nuestra fe. Lo que Pedro está hablando acá es el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, si no confío en la autoridad de las Escrituras sobre mi vida y sobre la vida de la iglesia, por supuesto, no puedo esperar crecer en mi fe. No puedo esperar crecer en mi fe. Y no solamente eso, sino que estoy en peligro de caer en falsas enseñanzas y en el engaño de mi corazón. Lo vuelvo a repetir, pues últimamente estoy haciendo los temas como muy largos. El testimonio de Pedro, por un lado, y del resto de los apóstoles, porque él habla en plural, las cosas que también fueron predichas en el Antiguo Testamento son el fundamento de nuestra fe. Y si no confío en la autoridad de las Escrituras sobre mi vida, no puedo esperar a crecer en mi fe. No puedo esperar. Y estoy en peligro de caer en falsas enseñanzas y en el engaño de mi corazón. Por eso son asuntos solemnes los que trata Pedro. Y claramente lo hace en un tono apologético, en un tono de defensa de la fe. Así lo hace Pedro en esta parte. Para Pedro no se trata simplemente de que esta enseñanza sea un fundamento de moral cristiana. No está hablando de eso, solamente de moralidad. Está en juego algo más fundamental, y es el honor del Dios que hizo esta declaración de su Hijo en la transfiguración. El honor de Dios y el honor de los profetas y maestros, incluido Pedro, que han transmitido esta fe, y es una fe que nos ha llegado. Por eso es algo solemne, no es un juego. En primer lugar, lo solemne de la transfiguración, versículos 16 al 18. Dijimos, en ese tono en defensa de la fe, se nota cómo va
se nota con más claridad cuando uno lo puede ver en algunas traducciones, en el original griego, pero en algunas traducciones, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, lo ordena de esta forma al primer versículo, al 16, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Así lo dice. Hay una versión en inglés que dice, no se lo voy a leer en inglés, no se preocupe. La traducción dice, no seguimos historias ingeniosamente inventadas cuando les hablábamos del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces, fíjese, la primer oración está hablando de estas fábulas inventadas, de estos cuentos ingeniosos. Eso es lo que primero quiere tratar Pedro, porque en el mundo de habla griega, en este mundo que él está escribiendo, en esta cultura, había muchas historias sobre dioses, sobre héroes mitológicos, que se consideraban obviamente fábulas o mitos. De hecho, los mismos filósofos criticaban ese tipo de narraciones de las religiones paganas. Eran historias inventadas con un esfuerzo mental. Esa es la palabra artificioso que usa la Reina Valera. Fábulas artificiosas, que estaban elaboradas con esfuerzo mental. No eran así nomás, no eran historias graciosas, no. Eran algo muy bien elaborado. Eran realizadas por los paganos para, por un lado, resaltar enseñanzas alegorizadas de valores, eso lo hacían, o para hablar de la vida después de la muerte, o para hablar de las recompensas, o hablar de los castigos. El sentido, obviamente, de estas fábulas artificiosas es un sentido negativo. Y obviamente, seguir mitos o seguir fábulas, obviamente es un error. Eso es lo que está diciendo Pedro. El contexto de no seguir estas historias inventadas ingeniosamente, fíjense, dice nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo de esta forma. Las fábulas artificiosas no entran dentro de la forma en que hemos transmitido el Evangelio. Y aquí está la pista para saber de qué se trata todo el asunto que Pedro está hablando. En el versículo 4 del capítulo 3 está hablando de los burladores, donde dice, versículo 4, que estos burladores dicen dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde del principio de la creación. Y acá está estos burladores donde dicen dónde está la promesa de su venida. Usa la misma palabra, la palabra que acá Pedro dice el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los burladores también usan esta misma palabra de la venida. Y acá Pedro dice que esa venida o la parusía, la que ellos, los apóstoles, hablaron a los hermanos de Cristo, es lo que ellos están transmitiendo, no siguiendo este tipo de fábulas. Entonces de esto se desprenden dos cosas. En primer lugar, Pedro está refutando acá la promesa profética sobre la venida de Jesús, diciendo que no son historias y nada más. No son historias y nada más. ¿Qué implicación tenía esto, además? Es que estas historias inventadas por los líderes de diferentes religiones usaban estas cosas para controlar el comportamiento de la gente. De hecho, después lo vamos a ver más adelante, en capítulo 2, cómo los falsos maestros y los falsos profetas controlan a la gente de esta manera, con fábulas muy bien elaboradas. Esas son fábulas artificiosas. Entonces, eso es lo primero que Pedro está diciendo. Muchos griegos veían las historias sobre el más allá y especialmente el tema de la retribución en el más allá como una forma para controlar a la gente. Claro, les manejaban la mente y mucha gente ve así la fe cristiana. Mucha gente dice, bueno, el famoso Karl Marx decía que era el opio de los pueblos y de esa manera controlaban a la gente.
incluso el cristianismo. Mucha gente piensa así. Y lamentablemente en muchas iglesias de no sana doctrina usan diferentes enseñanzas para controlar a la gente. Es muy triste, pero es una realidad. Pero en segundo lugar, Pedro interpreta acá la transfiguración no simplemente como una visión del poder y de la gloria de Jesús en ese momento, sino como una visión de su venida. Él está hablando de la venida y el poder. Es como un preanuncio de algo que estaba siendo cuestionado por los falsos maestros, que después más adelante lo vamos a ver. Es un problema, es una confusión en las enseñanzas de los falsos maestros. Él dice, esto es un preanuncio. Entonces, Pedro relaciona esta venida, no, fíjense, el poder y la venida, no con la mansedumbre y la humildad que uno puede ver a Jesús en los evangelios, sino que relaciona esta transfiguración y esta venida con el regreso del Señor en gloria, cuando venga ya sin relación, como dice Hebreos 9:28, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Eso es lo que Pedro está viendo. Y uno, si va, cuando estudiamos tiempo atrás Marcos, en Marcos capítulo 9, que es donde se relata la transfiguración, brevemente para leerles Marcos capítulo 9, versículo 1 y 2. Es muy interesante cómo está dividido ahí los versículos de Marcos 9, 1 y 2, porque parece que empezara en el versículo 2 la transfiguración, seguramente tienen el título así, la transfiguración, pero en el versículo 1, de capítulo 9, dice, Jesús también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, o sea, casi una semana después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Bueno, uno tendría que estudiar y hacer un estudio aparte acerca de este evento, pero la transfiguración estaba relacionada con esto de que el reino de Dios ha venido con poder. Eso está mostrando Jesús en la transfiguración. El reino de Dios venido con poder. Y algunos de los que estaban ahí, que estaban escuchando el anuncio de su muerte, que estaban diciendo, no, Señor, que no te acontezca esto, qué sé yo. El Señor diciéndoles que el que quiera salvar su vida la va a perder, el que va a perder su vida la salvará, porque lo va a hacer por causa de él y del Evangelio. Y entonces después les dice esto, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y después, días después, es Pedro, es Jacobo, es Juan los que pueden ver antes de morir el reino de Dios venido con poder. La transfiguración fue una visión del futuro, de la exaltación de Jesús, algo solemne, tremendamente solemne, una visión de su segunda venida con poder y gloria. Eso vieron. Por eso uno lee, la transfiguración y lo ve a Pedro, y muchas veces lo criticamos, pobre Pedro, y decimos, este hombre, claro, quedó con la boca abierta y no sabía lo que quería hacer 3 enramadas y quería quedarse con ese momento. Imagínense. La segunda venida con poder y gloria, adelantándose a los ojos de ellos, fueron testigos oculares de estas cosas. Y predicaron esto. Claro. ¿Qué otra cosa iban a predicar? ¿Fábulas artificiosas? No. Predicamos esto. De alguna manera Pedro está contestando a los falsos maestros acá. Prepara el terreno para lo que luego va a hablar de ellos, los va a desenmascarar y va a hablar claramente acerca de estas personas, porque ellos sí arman mentiras de forma cuidadosa para atraer a personas que son crédulas y que les encanta escuchar estas cosas, pero ellos lo aprovechan y después lo va a decir Pedro para sacar ganancia, para obtener popularidad, para sacar favores de esa gente. Los falsos maestros camuflan sus mentiras. Buscan afirmar sus falsedades colocándoles algunos tintes bíblicos.
Le ponen versículo acá, allá, y es tremendo porque lamentablemente aquellos que caen en las redes de estas personas, uno los puede escuchar decir, no, pero mis pastores enseñan lo mismo. ¿Lo ha escuchado? Mis pastores enseñan lo mismo. Nosotros leemos la Biblia. Y cosas similares. Y decís, es triste porque uno le pregunta qué es el Evangelio a esa persona y es doloroso ver cuántas personas, sin importar clase social, sin importar los niveles de preparación académica, sin importar nada de eso, siguen este tipo de cosas sin cuestionamiento. Es tremendo, pero no cuestionan. Sí cuestionan la palabra de Dios. Sí, eso sí. Cuestionan, no, esto quizá no es inspirado, esto sí, esto no. Eso sí lo cuestionan, pero es tremendo. Pedro acá no busca hablar de la transfiguración para autentificar su mensaje. Es muy interesante eso, porque no busca hablar de él, ni de lo que dice su carta. No es que él quiere exaltarse él mismo, sino que él quiere poner en alto. Él sabe que está por morir. Nos ha dicho ahí, versículo 14, en breve debo abandonar este cuerpo. En breve, está por morir este hombre. Entonces su interés está en marcarles a estos hermanos lo solemne que es que recuerden estas cosas. Lo único que busca es que estos hermanos tengan presente lo fundamental de su fe. Lo fundamental. Él está por morir. Tienen que entender lo solemne de este evento y de su fe fundada en hechos puntuales, verificados por testigos oculares. Ellos han visto el poder y la venida del Señor en este momento. Y Dios mismo ha confirmado, fíjense, dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La voz de Dios han escuchado. La realidad de la esperanza de la venida de Cristo es la cuestión acá. Dios le ha dado una investidura, una majestad a Cristo, que es eso lo que está en juego. El señorío de Cristo está en juego. Una majestad, una investidura que nuestro Señor va a ejercer plenamente en su juicio venidero, pero que ahora estaba siendo cuestionado todo esto por estos falsos maestros. Nuestro Señor, dice, recibió del Padre esto, una confirmación de su estatus delante de testigos, para que estos vieran y oyeran a quién tenían que escuchar y no a otro. Ellos tenían que escuchar a Cristo, a Él oíd. A Él oíd. No escuchen otras cosas. No escuchen otras cosas. Escuchen su palabra. Y todo esto sirve para también relacionar la gloria dada a Jesús con la fuente de toda gloria, que es Dios mismo. Y esto realza entonces la investidura que Cristo tiene, la solemnidad que Cristo tiene, dándole un tono real. Él es el Rey. ¿Se da cuenta? Cuando decimos, Él es mi Señor, estamos diciendo algo pesado, algo que es grave. Es mi Señor. O sea que si el Señor dice algo, lo tengo que hacer. Él es el verdadero Rey, enviado y aprobado por el Padre. No solamente eso, es el Rey que va a conquistar y a gobernar para siempre. En medio de un mundo en donde se hace este va y viene de personas, de gobiernos, de poderes, de cosas que creemos que subió bajó aquel, qué preocupación. Tenemos un superministro ahora. Él es el Señor. Él controla todas las cosas. Él controla todas las cosas. Los falsos maestros. Y van a seguir yendo y viniendo. Falsos cristianos que niegan el juicio final, que no lo consideran.
que deshonran a Dios con sus comportamientos, porque al no considerar el juicio final, obviamente, si no viene este Señor en gloria, ¿qué voy a considerar mi vida? Vivo mi vida, vivo el hoy. Y así arrastran a otros a esta vida licenciosa. Y fíjese cómo Pedro acá subraya la veracidad de sus afirmaciones y de esta información para los hermanos y para nosotros, junto con el hecho mismo de la transfiguración. Pedro no solamente acá pone el elemento de que han escuchado, sino de que también estuvieron ahí. Escuchamos y vimos. Estas cosas no son inventos. Esto es la solemne transfiguración de nuestro Señor. Esto significa que el mensaje de Pedro tiene autoridad porque se basa en lo que realmente sucedió. ¿Se da cuenta? No son mensajes fabricados. Esto pasó. Por eso el testimonio, como dijimos en el tema del pasaje de hoy, el testimonio de Pedro y del resto de los apóstoles, que han sido cosas predichas por el Antiguo Testamento, son el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Y por lo tanto, si no confío en las Escrituras, si no confío en lo que Pedro dice, si no confío en lo que el resto de los apóstoles dicen, si no confío en el Antiguo Testamento como palabra de Dios, toda mi vida no tiene sentido. Tu fe, este cristianismo que estás viviendo, no tiene sentido. No puedo esperar crecer en mi fe y estoy en peligro de caer en falsas enseñanzas incluso, o en el engaño de mi corazón. Por eso, en segundo lugar, el segundo encabezado y último, es lo solemne de las Escrituras. Fíjense, versículo 19 al 21, habla de las Escrituras. Tenemos también la palabra profética más segura. Así como Dios mismo dio testimonio y confirmó al Hijo de Dios ahí en la transfiguración, le dio esta investidura, esta majestad, esta gloria. En aquel evento Dios mismo da su testimonio en el Antiguo Testamento. ¿De qué forma? Al inspirar por medio de su Espíritu a los profetas. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Fíjense, Hebreos dice algo muy similar. Hebreos capítulo 1, un pasaje conocido, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Te das cuenta de lo solemne de esto? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es nuestro Señor Jesucristo, lo solemne de las Escrituras. El testimonio entonces ocular de Pedro y de los apóstoles se une al testimonio escritural de las fuentes escriturales, en donde Dios mismo había predicho todo. Lo que esto significa es que la predicación apostólica, lo que Pedro está diciéndole a estos hermanos sobre la venida del Señor, se basa en dos cosas. En primer lugar, se basa en la experiencia de testigos oculares que vieron a Jesús investido de honor nada menos que por Dios mismo. Y en segundo lugar, se basa en las Escrituras. Escrituras que, como va a decir Pedro, procede de Dios y por tanto tiene el honor de Dios detrás. Esa es la importancia. Por eso Pedro menciona estas dos cosas. Pedro está diciendo que rechazar la venida del Señor es rechazar el honor tanto de Jesús como de Dios que ha hablado. Eso está diciendo. Por eso es grave lo que está pasando acá. Por eso dice después, uno hace bien en prestar atención. Hace bien en prestar atención a las Escrituras. ¿Por qué es bueno prestar atención a las Escrituras? Bueno, es bueno, dice ahí, porque es una luz que brilla en lugar oscuro. Es una luz que brilla en lugar oscuro. Y esta imagen es, bueno, para el judío es conocida. Una luz que brilla en lugar oscuro. Uno recuerda el Salmo 119, 105, pasaje conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Otro salmo quizá
que lo cantamos, decimos en el Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Esta palabra profética dada por Dios es orientación en un lugar oscuro. Las antorchas se usaban para eso, para orientar los pasos del que caminaba. Hoy no necesitamos antorchas. Hoy tenemos a lo sumo celulares, que enseguida lo prendemos si andamos en un lugar oscuro, pero las antorchas servían para eso, para orientación. Y es un detalle interesante que dice acá, ¿por qué? Porque las antorchas no andaban volando en la antigüedad. Alguien las llevaba. Alguien llevaba la antorcha. Y estas antorchas fueron portadas en su momento para iluminar. Lo hicieron los profetas de Israel, lo está haciendo Pedro, los apóstoles para la iglesia. Y la iglesia, como dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, etc. Por eso es correcto. Hacemos bien en estar atento a las Escrituras. Es bueno, es conveniente. ¿Por qué? Porque vivimos y estamos permanentemente expuestos a sutiles errores en nuestra fe, a falsos maestros, a pensamientos de este mundo. El mundo permanentemente nos mete filtrados cosas que decimos, bueno, habría que considerarlo, esto, aquello, pensamientos de este mundo. Por eso es importante prestar cuidadosa atención a lo que Pedro está diciendo. Por eso Pedro les dice, no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Quiero que tengan en la memoria estas cosas. Pongan toda diligencia, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Tengan cuidado, porque esto, mi hermano, la fe cristiana no es un juego. Usted no está, como hemos dicho en otras ocasiones, en un picnic espiritual en donde disfruta cada domingo de los hermanos. No, mi hermano, usted está enfrentándose a los poderes de las tinieblas, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero gloria a Dios de que Él ha vencido en la cruz a favor de los suyos. Por eso es correcto, es bueno prestar atención cuidadosa ¿a qué? ¿A lo que dice el pastor? ¿A lo que escuché en YouTube? No, a las Escrituras. Sea diligente en las Escrituras. La palabra profética, representada obviamente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es la guía que tenemos para nuestra vida. Es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios. Yo necesito diariamente alimentarme con el consejo de Dios, no solamente el domingo. ¿Hasta cuándo, Germán? Bueno, no lo digo yo, lo dice Pedro. Hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en vuestros corazones. Hasta que vuelva Cristo. Prestemos atención a las Escrituras hasta que vuelva Cristo. Hasta que vuelva Cristo. Una imagen de esta del lucero de la mañana que también era conocida por los judíos. Hay un pasaje que posteriormente fue interpretado como un pasaje mesiánico, que es Números 24:17. Dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. La estrella de Jacob. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a los romanos, Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día, y usa esa misma imagen. El Señor está viniendo y hacemos bien en prestar atención a las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, es un pasaje también que habla de la segunda venida, Pablo dice, capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No somos de la noche, velemos y seamos sobrios. Y esta también es una imagen que Pedro la ha usado en Primera de Pedro, acerca de la diligencia que el cristiano tiene que tener en su fe, en crecer en su fe y a no dormirse. Les dice, los quiero despertar con amonestación. No se duerma, mi hermano, no nos durmamos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos a las Escrituras hasta que amanezca el día. Una tremenda imagen. Ahora, ¿por qué dice en vuestros corazones? Interesante esa frase. Hasta que amanezca en vuestros corazones. ¿Esto habla de una experiencia individual o de algo, de una especie de iluminación interior que Dios quiere hacer? No, nada de eso. Uno tiene que verlo en el contexto más cercano. Acá estamos hablando de las escrituras proféticas. Y esta brilla como una luz hasta que llegue el amanecer. Y entonces, como esta antorcha, después de la aurora, no hay necesidad de antorcha después de la noche. Entonces, si este lucero de la mañana va a aparecer finalmente, no hay necesidad de que uno siga escudriñando las Escrituras en la gloria, que de hecho van a estar, pero no vamos a estar escudriñando porque vamos a ver con nuestros ojos al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces la luz de Cristo va a iluminarnos y ya no vamos a tener necesidad de seguir escudriñando y creciendo en nuestra fe porque vamos a ser glorificados y ya no va a haber esta necesidad. ¿Se da cuenta? Estamos en época de WhatsApp y redes sociales, pero nosotros usábamos cartas en su momento, ya lo he dicho en otro momento, usábamos cartas. Y las cartas nos servían muchísimo. Era como un tesoro cuando el amado está ausente y las guarda y la pone en una bolsita y la cuida y la lee una y otra vez. Pero una vez que el amado está presente, no me quedo con la carta y la dejo de lado, pobre Caro, la dejo de lado, no, dejo a un lado la carta. Y es fundamental ya el contacto personal. Bueno, aquel día, mi hermano, ya no va a haber dudas. No va a haber confusión generada por nuestro pecado. Pero mientras tanto, hacemos bien en estar atento a la palabra de Dios. Hacemos bien en estar atento hasta que aquel día finalmente se acerque. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno, y escucha bien, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Y escuche, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces es bueno estar atento a las Escrituras hasta que el Señor vuelva, porque ese es el fundamento de nuestra fe, una fe que es preciosa y solemne. Y esto no es un chiste, no es un chiste. Como vimos anteriormente, aquellos que no son diligentes en añadir a su fe aquellas virtudes que dan crecimiento corren el peligro de caer en la ociosidad, de caer en la infructuosidad, van a ser sin fruto, y lo que es peor, pueden caer en el olvido de sus pecados pasados. ¿Se da cuenta? El olvido del Evangelio.
Aquel que no está atento a las Escrituras corre ese peligro. Están a merced de falsos maestros, de cualquier cosa, de cualquier peligro, si uno deja de lado las Escrituras. Entonces, mi hermano, hace bien usted en todos los días estar atento a las Escrituras y preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres decir con esto? O hablar con un hermano y preguntarle, hermano, estuve leyendo esto, ¿usted qué entiende? Hablemos con el pastor o hablemos con algún hermano que esté estudiando. Estemos atentos a las Escrituras. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué esta insistencia y este énfasis en leer la palabra, en ser diligente una y otra vez? ¿Por qué cada domingo uno lee la palabra en la Biblia, la estudiamos juntos? ¿Por qué hacemos estas series? ¿Por qué es importante la predicación expositiva en la iglesia? ¿Por qué deberíamos valorar las Escrituras, estas cartas de amor particulares, ahora que estamos en este periodo de oscuridad? ¿Por qué? Bueno, la respuesta acá Pedro la pone en dos partes. Pedro nos dice que la profecía no es un producto del profeta. Y en segundo lugar, la profecía es un producto de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Porque es importante. En otras palabras, estas cartas de amor que Dios nos ha dejado son genuinas. Vienen de Dios. Vienen de Dios. Por lo tanto, tienen autoridad divina. Es tremendo. Así como la voz del cielo le dio autoridad a Cristo, diciéndole, este es mi Hijo amado, delante de los apóstoles, la palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Es su autoridad. ¿Por qué es importante? Bueno, por eso nomás. Uno no tiene que agregar nada más. Esto es solemne, esto es de gran seriedad, es de suma importancia. De modo que debería causarnos admiración y respeto por su palabra. El incrédulo no puede hacer esto. Imposible, siempre lo decimos. Imposible que un incrédulo pueda considerar de esta forma la palabra de Dios. Mucho menos los falsos maestros que después va a hablar Pedro. Si no, fíjese cómo Pablo le escribe a Timoteo, también otro pasaje conocido porque está relacionado con la palabra de Dios, y le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te encarezco de vuelta lo majestuoso y lo solemne, te encarezco delante de Dios, no delante mío, no delante de la iglesia, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y fíjese cómo dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa te encarezco? Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas artificiosas. Pero tú, sé sobrio en todo. Sé sobrio. Le encarece delante de Dios. Pedro, acá en primer lugar, aclara las cosas. Pedro aclara las cosas y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No son los profetas los que han dicho esto. No solo estos fenómenos proféticos, sueños, visiones, etcétera, que vemos en el Antiguo Testamento, no fueron inventados por los profetas, sino que también la interpretación de esos fenómenos no fueron de la invención de los profetas. Eso está diciendo. O sea, los profetas fueron un medio para un mensaje, pero ellos ni produjeron la profecía ni su interpretación. ¿Se da cuenta? Tremendo. Tanto los fenómenos como la interpretación tienen un testimonio independiente del testimonio humano. Y eso es lo que subraya al final del versículo 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Tremendo. Entonces, es llamativo acá
cómo en el original se repite 3 veces un verbo, el verbo feró, versículo 17, versículo 18 y en este versículo 21. Esta voz, versículo 17, dice que él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. Versículo 18, oímos esta voz enviada del cielo. Versículo 21, la profecía fue traída por voluntad humana. Los 3 verbos, lo mismo, algo enviado o algo traído. Entonces Pedro acá está negando claramente una fuente de profecía que sea humana y está afirmando otra cosa, que es celestial, al igual que la voz que llegó a Jesús, que era celestial. Eso está diciendo. Por eso la característica de un falso profeta o de un falso maestro era y es en la actualidad que profetizan, que predican, que declaran cosas desde su propia mente. Desde su propia mente. A ellos se les ocurre y bueno, tiran, pum, pum. Y vos los ves hablando. No le voy a decir, tómese el tiempo para ir a ver una predicación de esas, pero pues se va a asustar. Pero hacen eso, pum, 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 cosas así, aleluya, gloria a Dios, pum. Y decís, no, nada que ver. Eso no es así. Por eso hay que estar atento a la palabra de Dios. Ellos declaran cosas de su propia mente. Siguen fábulas ingeniosas. Predican incluso con sus propias parábolas, con sus historias, pero nunca hacen lo que hay que hacer y ser diligentes y estar atento a lo que Dios ha dicho en su palabra. En su palabra. Por eso es importante, sobre la base de las palabras de Jesús y del Antiguo Testamento, Pedro acá va a demostrar que los maestros a los que se oponen están equivocados. Están equivocados, están en el error. Sus seguidores están en el error, están equivocados. Y además va a argumentar luego, más adelante, que estas personas están bajo la condena divina. Es tremendo. No es chiste lo que está diciendo Pedro acá. Los seguidores de estas personas están en serios peligros. Están en serios peligros. Por eso uno tiene que estar atento a la palabra de Dios. Y esto es algo solemne. Es algo que no hay que tomarlo a la ligera. Uno tendría que preguntarse cuál es el compromiso, si mi compromiso se basa en el testimonio fiel sobre Jesús y las Escrituras. Si mi fe se basa en eso. A menudo la fe cristiana, muchas personas se centran más en la doctrina, en las confesiones históricas, en las ideas de grandes teólogos, que no está mal. Está bueno leer esas cosas. De hecho, yo lo hago. Pero hay que centrarse en lo que el Señor Jesucristo, en su palabra, en los evangelios, ha dicho. Hay personas que prefieren incluso y ponen en la balanza, bueno, ¿qué leo? ¿Qué leo más? ¿Los evangelios o a Pedro, a Pablo, a Juan? Y empiezan como a considerar como que uno tiene más peso que otro y no toman la seriedad de toda la palabra de Dios. Toda la Escritura ha sido inspirada por nuestro Dios. Por eso Pedro acá nos está ayudando, inspirado por el Espíritu Santo, a centrar nuestra mirada en el Señor Jesucristo, en los acontecimientos de su vida, en la transfiguración, en su muerte, en su resurrección, en su pronta venida. Eso es lo que está haciendo Pedro. Por eso si descuidamos alguna parte de la historia o dejamos de lado esta solemnidad de nuestra fe, acabaremos teniendo lagunas. Y hay personas que le pasa eso. No pueden como unir la historia redentora del Señor y tienen lagunas. ¿Por qué? Porque no están prestando atención a las Escrituras. Lagunas no solamente en nuestra historia, en nuestra fe, sino lagunas en la forma en que vivimos, porque obviamente una fe sin una base escritural tiene una vida que se ve manifestada de esta forma. Entonces, de nuevo, Pedro acá subraya la importancia crucial de la confianza que tenemos en las Escrituras a la luz de la venida de Cristo. A la luz de la venida, no para llenarme de información, no para llenarme de doctrina o de poder ponerme a argumentar en base a ella,
sino con el fin de crecer y buscar las virtudes en base a ese conocimiento. Buscar crecer, considerar y recordar la solemne obra redentora de Dios en Cristo. Considerar eso, anunciado todo esto en el Antiguo Testamento, confirmado por Dios en los Evangelios, predicada por los apóstoles y por la providencia de Dios nos ha llegado a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha llegado a nosotros? ¿Para que la ignoremos? ¿Para que se llene de polvo en la casa? ¿Para basar nuestra fe en fábulas o en sentimentalismo vacío? ¿Es eso diligencia y celosía por buscar crecer en estas virtudes hasta que Cristo vuelva? Por eso estos asuntos son solemnes, mi hermano, de vital importancia. Son de vital importancia. Por eso hacemos bien en estar atentos a estas cosas hasta que nuestro Señor vuelva a buscar a su iglesia. Estamos bien, hacemos bien en seguir estando atentos, hacemos bien en seguir predicando con fidelidad su evangelio, hacemos bien. No, bueno, Germán, pero no viene gente, no se suma gente, no habrá que hacer alguna actividad, no habrá que hacer algo, hacer. No, mi hermano, estemos atentos a las Escrituras, sigamos predicando el Evangelio, sigamos fiel en lo que el Señor nos ha dejado, porque tenemos todas las cosas para vivir piadosamente delante de Dios y tenemos su palabra para seguir predicándola. La primera iglesia no se puso a ingeniar actividades para atraer gente, confió en el poder de Dios, confió plenamente en el poder de Dios. Hacemos bien en estar atentos a las Escrituras, aferrarnos a estas verdades divinas para guardar nuestro corazón y alimentar el alma todos los días. Todos los días. Hacemos bien en considerar cada día su palabra y corregir nuestras vidas a la luz de su palabra. Hacemos bien. Hacemos bien una vez más en llamar a los pecadores al arrepentimiento y a confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es Él el que salva, que es Él el que va a venir pronto, que es Él el que edifica su iglesia, que es el Señor el que sostiene a su iglesia, el que preserva a su iglesia, y lo hace en este tiempo por medio de su santa palabra. No nos inventemos cosas ingeniosas. Confiemos en este Dios tremendamente precioso y solemne, que no nos ha dejado fábulas artificiosas, nos ha dejado su palabra. Por eso, mi hermano, hagamos bien en estar atentos a esta antorcha hasta que el día esclarezca, hasta que aparezca el lucero de la mañana. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio que por medio de él abres nuestros ojos y cambias nuestro corazón para amar estas cosas. De otra manera no podríamos amar tus cosas. No podríamos. Señor, gracias por el Señor Jesucristo, porque en Él afirmamos nuestras vidas y en tu palabra, Señor, recibimos permanentemente tu consejo. Señor, qué tremendo es poder pensar que tú, Señor, el Dios de la creación, el Dios de todo poder, de toda majestad, que controlas cada movimiento del universo, Padre, nos has dejado tu voz por medio de tu palabra. Has guiado hombres, has guiado a tu iglesia a perseverar en esto. Señor, para ser fieles a ti, para ser fieles a lo que tú has dicho y no a nuestros pensamientos. Señor, gracias porque por medio de ella consuelas a tus hijos, edificas a tu iglesia y salvas pecadores. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes porque conoces nuestros débiles corazones
conoces nuestros pensamientos, conoces nuestros pasos, conoces nuestra rutina diaria, Señor, y sabes todo el tiempo que tenemos. No estamos tan ocupados para considerar y ser diligentes en esto tan tremendo que nos has dejado. Perdona nuestras vidas, Señor, cuando realmente perdemos tiempo. Cuánto entretenimiento, cuántas cosas, Señor, y tenemos tu palabra ahí todos los días. Y a veces vivimos vidas confusas y vidas con problemas que no sabemos considerar porque no las consideramos a la luz de tu palabra, Señor. Necesitamos tu ayuda y gracias por tu Espíritu Santo que nos alienta cada día y nos exhorta cada día a considerar estas cosas. Señor, gracias por tu iglesia, porque también tenemos esta preciosa oportunidad de juntos poder considerar estas cosas y animarnos unos a otros, Señor, y recordarnos y traer a nuestra memoria estas cosas fundamentales, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto es sin duda, manifestación de tu amor hacia tus hijos, Señor. Que también, Padre, si hay corazones que no te conocen, también, Señor, obra en ellos para que puedan ver esta luz en tu Hijo, puedan agarrar esta antorcha que es la Escritura y puedan esperar con paciencia la venida del lucero de la mañana, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.